Hola, a continuación realizaré un video donde resolveremos un ejercicio de termoquímica. Específicamente abordaré como ejemplo el ejercicio que les entregué a ustedes en la pre-solemne. Bien, básicamente nosotros tenemos la siguiente reacción donde corresponde al proceso de gasificación del carbono. El carbono va a reaccionar con el agua para formar monóxido de carbono, CO y más hidrógeno. Y a continuación se le entregan los parámetros termodinámicos, específicamente los calores de formación de cada una de las especies involucradas en la reacción química. A partir de estos datos se nos pide calcular el cambio en entalpía de reacción y determinar si el proceso será exotérmico o endotérmico. A modo de que ustedes recuerden, bien, un proceso, en un proceso endotérmico, el delta H de la reacción tiene que ser mayor que cero. Y en un proceso, eso es endotérmico. Bien, endotérmico. Y por otro lado, cuando el delta H de la reacción es menor que cero, obedecemos a un proceso exotérmico. Bien, eso para que no se olviden. ¿Cómo calculamos esto? Bien, la forma que nosotros vimos en clase es sumamente sencilla. Usando los calores de formación, el delta H de reacción va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los calores de formación, ¿sí? Checar un poquito esto. La sumatoria de los calores de formación de los productos menos la sumatoria de los calores, o la entalpía en realidad más que los calores, ¿cierto? De la entalpía de formación de los reactantes. Cada uno de estos calores de formación debe ser multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Recordando el coeficiente estequiométrico, el numerito que acompaña aquí al lado. Bien. Bien. Entonces, vamos a, usando los datos, entonces el delta H reacción va a ser igual a ¿qué? En este caso específico vamos a escribir la ecuación general, que sería el delta H formación de ¿qué cosa? ¿Cuáles son los productos? El monóxido de carbono. Lo vamos a multiplicar por 1 porque el coeficiente estequiométrico es 1. Si hubiese sido un coeficiente estequiométrico 2, le ponemos un 2 ahí, ¿cierto? Más el calor de formación del hidrógeno por 1, ¿sí? Menos, ahora viene todo lo asociado con los reactantes, el calor de formación, ¿sí? Del carbono más el calor de formación de la molécula del agua. Bien, ambos tienen un coeficiente estequiométrico de 1, por lo tanto se mantienen esos valores. Ahora simplemente vamos a vamos a reemplazar con los valores que están en la tabla, que son estos valores de acá, donde están los calores de formación. Bien, en el caso del monóxido de carbono sería menos 110,526 kilojoules por mol, ¿cierto? Por 1 más 0, que es el calor de formación del hidrógeno, por 1, ¿bien? Y todo esto menos, vamos a todo lo asociado a los reactantes, 0, que es el calor de formación o entalpía de formación del carbono, por 1, ¿cierto? Porque por el coeficiente estequiométrico, más, recuerden que es una sumatoria,
que voy a poner entre paréntesis, menos 241,818, ¿cierto? Que es el calor, y esto por 1, y corresponde al calor de formación, y me faltó hoja, perdón, del, perdón, del agua. Resolviendo esto, me da que el calor del calor de reacción es igual a 131.2937 kJ por mol. Como el delta H en este caso es mayor que 0, decimos que el proceso es endotérmico. ¿Qué significa que el proceso sea endotérmico? Significa que hay que entregar energía de forma de calor a la reacción para que ésta ocurra. Bien, adicionalmente voy a poner una pregunta extra para saber lo mismo, que diría más o menos así, complementario. Esto no estaba en la presolemne. ¿Qué cantidad de calor se requiere en kilojoule por mol, en kilojoule, ¿cierto? Se requiere para la reacción completa de 100 gramos de carbono. Bien, entonces recordando un poquito la reacción, ¿cierto? Que nosotros estamos estudiando, la voy a volver aquí a trabajar. Voy a ampliar acá de color rojo. Ya, recordando un poquito la reacción dice que carbono más agua me va a dar CO2, monóxido de carbono, perdón, ¿cierto? Más hidrógeno. Y esta reacción tiene un cambio de entalpía de 131.29 kJ por mol. ¿Qué significa eso? Significa que por cada mol de carbono que reaccione se requieren 131.29 kJ por mol. O lo mismo que se requiere 131.29 kJ por cada mol de carbono. Y lo mismo yo puedo asociar para el agua, o para la cantidad de monóxido de carbono que se forme, o la cantidad de hidrógeno que se forme. Bien, yo fíjense que utilizo el término se requiere. ¿Por qué? Porque el signo es positivo de la entalpía de reacción. Si la entalpía de reacción hubiese dado un signo negativo, significaría que el proceso es exotérmico, y en realidad con cada vez que reaccione el compuesto se va a liberar tal cantidad de energía. En este caso, como el proceso es endotérmico, se requiere. Bien, entonces ya con ese análisis previo puedo resolver el ejercicio, ¿cierto? Entonces la cantidad de calor, vamos a decir como Q, ¿cierto? Va a ser igual a que son 100 gramos de carbono los que están reaccionando, lo vamos a transformar a moles. Yo sé que un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos, ¿cierto? Se corresponde a la masa molar. Y además yo sé que se requieren 131.29 kJ por cada mol de carbono que reacciona. Entonces con esto, fíjense, se va aquí mol con mol, gramos con gramos, y el resultado me va a dar en energía. Y al resolver esto, es aproximadamente igual a 1094,1 kJ. Es decir, esa es la cantidad de energía que se requiere para que reaccionen completamente los 100 gramos de carbono. Estos tipos de ejercicios se hacen todos iguales. Lo importante es que ustedes tengan claro que la entalpía de una reacción química puede ser obtenida a partir de las entalpías de formación. Y para resolver esto usamos
esta expresión que les señalé acá. No olvidarse que la ecuación química tiene que estar balanceada porque los coeficientes estequiométricos son relevantes a la hora de calcular la entalpía de reacción. En este caso, específicamente en esta reacción, todos los coeficientes estequiométricos eran igual a 1. Bien, pero fijarse en ese detalle. Bueno, espero que estén bien.